Hola, buenas tardes. Espero que todos me puedan estar viendo en este momento. Mi nombre es Rebeca Maña y soy la coordinadora del programa de universalización de la identidad civil en las Américas, en la Organización de los Estados Americanos. Y primero quiero empezar por agradecer al Centro de Excelencia para los Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales de la IDRC de Canadá y a la Alianza Mundial de Datos para el Desarrollo Sostenible por haberme invitado a moderar este panel de webinar, que es parte de una serie de webinars sobre el poder de los datos de población. Datos de las personas, por las personas, para que las personas alcancen la Agenda 2030. Lo que voy a hacer ahora es contarles un poco que vamos a tener una discusión con cuatro panelistas, que son amigos y conocidos seguramente por muchos de ustedes. Vamos a tener con nosotros la participación de Mia Harvitz, que es miembro del grupo asesor para elaboración del compendio que vamos a presentar hoy, a Verónica Álvarez, que fue la investigadora principal para los casos de Ecuador y Perú, y vamos también a tener a Jorge Puig del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de RENIEC en Perú, que nos va a comentar más sobre el caso peruano. Además, vamos a empezar el webinar con la participación de Irina Dinku del Centro de Excelencia de Registro Civil y Estadísticas Vitales. Lo que vamos a hacer entonces es una agenda en la que primero vamos a tener la introducción de Irina, posteriormente vamos a tener la presentación del convenio por parte de Verónica y yendo un poco más a detalle específicamente sobre los casos de América Latina, de Perú y de Ecuador. Después le daremos la oportunidad a Jorge para que nos hable específicamente de los detalles y nos responda algunas preguntas del caso peruano. Y finalmente daremos el espacio a Mía para que nos haga una comparación sobre todo entre las experiencias de América Latina y del resto del mundo por sus conocimientos de la región y de otras regiones del mundo. También vamos a tener oportunidad para que hagan ustedes, los participantes, preguntas y respuestas. Esperamos que las podamos contestar todas. Y finalmente, decirles que este webinar está siendo grabado y después va a estar disponible para quienes lo quieran ver en el futuro en la red. Y tendremos al final también una encuesta para los participantes para que nos comenten lo que piensan del webinar. Con esto termino esta corta introducción y voy a permitir entonces ahora que Irina Dinku del Centro de Excelencia haga una introducción sobre el compendio y hable a nombre tanto del Centro de Excelencia como de la Alianza Mundial de Datos para el Desarrollo Sostenible. Irina. Gracias, Rebeca. Bienvenidos a nuestra serie de webinarios sobre el poder de los datos poblacionales, datos de las personas, por las personas y para las personas. Mi nombre es Irina Dinku y yo soy especialista senior de programas con el Centro de Excelencias para los Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales. Esta serie de webinarios está organizada por la estrategia colaborativa No Dejar a Nadie Detrás de la Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible. Ella tiene como objetivo despertar el interés y compartir conocimientos acerca de la importancia de los datos poblacionales. La alianza se esfuerza de ayudar a las partes interesadas de distintos países y sectores a aprovechar completamente la revolución de los datos para el desarrollo sostenible. El webinario de hoy es una colaboración conjunta entre la Alianza y el Centro de Excelencia para los Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales. Ubicado en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el Centro de Excelencias es un centro internacional de conocimientos que es financiado por el Gobierno de Canadá y el IDRC. Durante el año pasado, la Alianza y el Centro han trabajado juntos para desarrollar y publicar un compendio de buenas prácticas a fin de vincular los sistemas de CRVs con los sistemas de identidad. Estamos muy entusiasmados porque ahora este trabajo ya está traducido en inglés, francés y español.
Pero, ¿qué ofrece este compendio? Él explora de qué manera los países pueden adoptar un enfoque holístico respecto de los sistemas de registro civil y de gestión de identidad y cuáles serían sus beneficios. Un enfoque holístico implica reconocer el registro civil como una fuente esencial de características de identidad, legalmente validadas y actualizadas. Asimismo, él permite de garantizar que los sistemas de CRVOS y de gestión actúen en conjunto a fin de proteger su credibilidad y su identidad. En muchos capítulos se analizan las experiencias de 6 países que ya han implementado un enfoque holístico de los sistemas de CRVOS y de gestión de identidad en Latinoamérica y en otras partes del mundo: Armenia, Ecuador, Kirguistán, Namibia, los Países Bajos y Perú. En este capítulo se detalla una historia singular de cada país, su organización administrativa y el vínculo existente entre los sistemas de CRVOS y la gestión de identidad. Asimismo, se explora la función de digitalización, incluso de qué manera ella varía el enfoque de cada país respecto de la transición de los sistemas de impresión en papel a los sistemas digitales. El capítulo de síntesis compila buenas prácticas de los 6 países y sintetiza las lecciones clave aprendidas. Además, proporciona evidencia acerca de los beneficios de implementar un enfoque holístico, como una mejor gobernanza y la reducción de los costos. Hoy es el tercer webinario que busca dar a conocer nuestros hallazgos. El primer webinario se enfocó de destacar lo que eran los sistemas de CRVOS y de gestión de identidad y cuál era su importancia. El segundo webinario se llevó a cabo en inglés y tuvo como objetivo de compartir las experiencias de 6 países. Hoy el webinario es dirigido al público hispanohablante y nuestro objetivo es de escuchar a los expertos para saber qué podemos aprender de las experiencias en Latinoamérica, así como ofrecer más información respecto de las buenas prácticas que nosotros hemos aprendido en distintas partes del mundo. El cuarto y último webinario estará destinado al público francófono y se llevará a cabo en marzo. Contamos con un excelente panel de expertos que nos ayudarán a desarrollar este tema tan importante y es un verdadero honor para mí poder escucharlos. Ojalá disfruten tanto como yo de esas conversaciones y espero con ansias nuestros próximos pasos y que podamos seguir compartiendo buenas prácticas implementadas en todo el mundo. Muchas gracias. Seguimos con el moderador. Gracias, Irina, por esta bienvenida. Irina nos está hablando desde el otro lado del mundo, así que le agradecemos porque probablemente es bastante tarde para ella en este momento. Para continuar con el webinar, lo que vamos a hacer es darle ahora la palabra a Verónica Álvarez. Como les decía, Verónica Álvarez fue la investigadora principal para los casos de estudios de América Latina, específicamente Ecuador y Perú. La presentación de Verónica va a tener una duración de aproximadamente 10 minutos y nos va a hablar sobre el compendio en general y luego irá más a detalle sobre los casos de nuestra región. Así que adelante, Verónica. Hola, buenos días y buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde estén. Bienvenidos a todos y a todas al webinar. Y yo voy a empezar rapidito, intentar compartirles mi pantalla para que todos puedan ver la presentación. ¿Se ve bien? ¿Se puede ver? Sí, Verónica, sí se puede ver. Ok, perfecto. Entonces, siguiendo un poquito la presentación que ya dio Irina, efectivamente el compendio recopiló las experiencias de 6 casos.
En este caso yo voy a presentar primero algunas de las conclusiones generales de los 6 casos, y después voy a tratar el tema de los casos de Perú y Ecuador con un poquito de detalle, pero también me gustaría dejar tiempo para que los otros expertos hablaran, así que intentaré ser lo más breve posible. La primera conclusión del compendio, y esto fue una conclusión también de consenso en todos los casos, es que un sistema sólido de registro civil es condición clave para tener un sistema integral u holístico de identificación, en tanto que es una base desde la que se nutren muchos otros elementos del sistema de identificación. Como vemos ahí, otros componentes del sistema o la necesidad de elaborar estadísticas vitales y la necesidad de poder nutrir y brindar información actualizada a otros registros funcionales hacen que la solidez del registro civil sea fundamental para asegurar que esa información se actualiza continuamente y que entonces la información de identidad que se tiene digamos, a través de todas las agencias del gobierno, puede estar actualizada y puede informar de manera precisa y confiable las decisiones de política. La incorporación de tecnología y la digitalización tanto de los sistemas de registro civil e identificación como de otros registros funcionales, han permitido que el procesamiento y la integración y el intercambio de información de identidad se vuelva más eficiente, más rápida, y esto ha pasado tanto en casos donde el sistema está centralizado, como también en casos donde lo que se ha hecho es establecer formas de interoperabilidad entre diferentes sistemas de información que se conectan y se intercambian información. Y esto también, como decía Irina, depende un poco de los enfoques que cada caso le ha dado. Este enfoque integral u holístico en los sistemas de registro civil, estadísticas vitales y de identidad, hemos podido ver en el compendio que tiene múltiples beneficios. En primer lugar, es fundamental para la garantía de los derechos de la ciudadanía, y en este sentido, no solo el derecho fundamental a la identidad, sino ese derecho se convierte en un derecho clave para el acceso a otros derechos. Entonces, en ese sentido, desempeñan un papel fundamental los sistemas integrados de identidad. Además, ayuda a la mejora en la provisión de los servicios y a la utilización más eficiente de los recursos, y como decía Irina entonces, también a la reducción de costos. La información que se obtiene de estos sistemas es crucial para tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, y también en el marco de la Agenda 2030 para monitorear el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible, no solo el específico sobre su registro, sino muchos otros objetivos que para poder monitorearlos y medir el progreso se necesita esta información actualizada. Como conclusión del compendio se identificaron 4 condiciones fundamentales para la implementación de un enfoque integral. En primer lugar, un compromiso político clave por parte de los sectores importantes del gobierno, que por lo general viene acompañado también ese compromiso como de dotación presupuestaria necesaria para reforzar estos sistemas. Por otro lado, marcos normativos que delimiten claramente las funciones entre las diferentes agencias involucradas y los diferentes sectores del gobierno, y permitan un intercambio eficiente de información entre las instituciones. Pero al mismo tiempo también leyes de protección de datos y privacidad que permitan asegurar la confidencialidad y la privacidad de los ciudadanos y las ciudadanas, porque estamos hablando también de datos de extrema sensibilidad. Y por otra parte, dado que la implementación de tecnología ha sido clave, también es necesario que haya una apropiación de la tecnología por parte de las instituciones desde las primeras fases para evitar esta generación de dependencia grande por parte de los proveedores, y que entonces estos sistemas y estas tecnologías que se usan puedan ser seguras y también adaptables para los cambios que se van dando en la gestión de la identidad. A lo largo de los casos hemos visto que hay diversos esquemas institucionales y modalidades de implementación, y que esta integración de los sistemas no tiene una receta única, sino que se puede adaptar a las diferentes realidades de los casos. Por ejemplo, en el caso de Perú, el registro civil y la identificación no necesariamente estaban bajo la misma institución, y esta nueva, digamos, esta nueva modalidad de implementación fue en 1993 integrar estas dos funciones en una misma institución.
y la forma de llegar a este sistema integrado ha sido una digitalización de registros una integración progresiva de los sistemas de registro civil bajo la esfera de RENIEC. En cambio, en el caso de Ecuador, el registro civil y la identidad habían estado históricamente integrados bajo una misma institución, pero para que ésta funcionara efectivamente y esto se convirtiera en un sistema efectivamente integrado, hubo que realizar un plan de modernización del sistema hasta que el sistema se vuelve efectivamente un sistema integrado que provee información actualizada y confiable. Como decía antes, la incorporación de tecnología y la interoperabilidad entre los diferentes sistemas han sido elementos fundamentales, y en muchos de los casos, incluyendo el caso de Perú y de Ecuador, crear un número único de identificación ha sido también un paso que ha permitido esta comunicación entre diferentes sistemas y el intercambio de información sobre identidad. Y también uno de los pasos fundamentales que se ha dado es intentar reducir la carga de papeles y de certificados y la necesidad de verificar identidad en cada instancia y en cada interacción de las personas con el sector público. Entonces, cuando se ha logrado esta incorporación tecnológica, tener marcos que permitan reconocer certificados digitales para que las personas no tengan que estar con certificados de papel en cada interacción. Ahora ya viendo más, enfocándonos más en los casos de Perú y Ecuador, algunas de las características comunes que hemos identificado en el compendio y que han servido un poco para establecer estos sistemas es tener un documento nacional de identidad que es obligatorio y que es la única forma válida de identificación para acceder a diferentes servicios y beneficios públicos y en algunos casos también privados. Entonces esto ha hecho que este documento se convierta como en el documento estándar de identificación y ha permitido esto también centralizar mucho la información sobre identidad. Gracias a que y además con una cobertura de la identificación muy alta en ambos países que supera el 90%, entonces eso ha hecho que la base de datos de identificación sea una base de datos muy comprensiva, muy inclusiva de la ciudadanía en esos términos. Sigue habiendo algunos grupos que además están abordando a través de algunas estrategias que a veces quedan fuera, pero en términos generales son bases de datos que incluyen a casi toda la población y que como se basan en sistemas sólidos, se han convertido en la fuente principal para autentificar los datos de identidad para el sector público y para el sector privado. Como la información se ha consolidado progresivamente en información confiable, eso genera mucha confianza en las instituciones de registro civil e identificación, y esto también ocurre en los dos países. Ha permitido la mejor identificación de potenciales beneficiarios y beneficiarias de programas sociales, lo cual favorece la inclusión, se capturan más rápido los datos y las personas pueden ser incluidas más rápidamente en los esquemas de protección social. Se han reducido los pagos indebidos porque se genera una mejor actualización de los registros funcionales, y además, en tanto que se pueden ofrecer servicios de autentificación de la identidad tanto al sector público como al sector privado, el hecho de tener estas bases de datos sólidas se ha convertido en una fuente de ingresos para las instituciones de registro civil. Y finalmente, estas estrategias se han acompañado de otras buenas prácticas que también son muy importantes para atacar temas como el subregistro y para llegar a poblaciones, como decía antes, todavía quedan quizás algunos grupos que son tradicionalmente, digamos, difíciles de alcanzar. Entonces los países han desplegado otras estrategias como el registro hospitalario y unidades móviles o brigadas especiales para alcanzar a grupos tradicionalmente marginados, entre los que se incluyen población indígena, población rural y en zonas remotas o en zonas fronterizas, o población afrodescendiente. Entonces, la incorporación de tecnología es importante, pero también los países mantienen buenas prácticas en estos sentidos. Voy a intentar ir lo más rápido posible. Quería presentarles dos ejemplos muy claros de cómo los sistemas de registro civil y estadísticas vitales y de identidad han generado beneficios concretos. En el caso de Perú, eSalud, que es la institución encargada, la institución de seguro de salud pública, que cubre a más de 11 millones de peruanos y de peruanas, hizo un acuerdo con RENIEC para poder acceder a las
a la información de la base de datos de los certificados de nacido vivo, que es una base, una plataforma digital creada por RENIEC en cooperación con el Ministerio de Salud. Salud es la agencia que provee subsidios de nutrición para los recién nacidos, y la idea era poder alcanzar a esa población durante el primer mes del pasado el nacimiento. Con el proceso anterior, que requería que implicaba un intercambio de información menos eficiente, había que hacer una solicitud personal ante las oficinas de salud. El plazo desde la solicitud hasta el primer pago podía extenderse hasta 2 meses en promedio, y las madres beneficiarias que se alcanzaban durante el primer mes, que era el objetivo del programa, solo eran el 36%. Después del acuerdo entre RENIEC y eSalud, donde eSalud tiene acceso automático a esas bases de datos y puede capturar la información de identidad de la madre y hacer su evaluación de elegibilidad de la madre a los programas, el proceso de enrolamiento en el programa es automático. El plazo se ha reducido a un promedio de 72 horas, y hoy se alcanza durante el primer mes al 71% de las madres beneficiarias. Entonces, este es un beneficio muy concreto que vemos cuando la base de datos de identidad es sólida y se puede compartir fácilmente con otras instituciones. Y por último, en el caso de Ecuador, también tenemos una muestra de beneficios, en este caso económicos y socioeconómicos concretos, una vez que se había implementado el plan de modernización de DIGERSIC, que es la entidad encargada del registro civil y la identificación en Ecuador. DIGERSIC estimó en forma cuantitativa los beneficios que resultaban de 3 grandes ahorros que permitía esta modernización, que era procesos más eficientes en la emisión de la cédula, reducción de los crímenes relacionados con falsificación de documentos y usurpación de identidad, y reducción de la necesidad de corregir datos registrales y de identidad. Entonces, DIGERSIC estimó que, si bien había requerido una inversión fuerte, esta modernización, los ingresos y beneficios superan esa inversión, y una parte importante de esos beneficios provienen directamente de esas 3 ventajas de ahorro en los costos que resultan de tener sistemas más confiables y mejor integrados de identidad y de registro civil y estadísticas vitales. Entonces no me quiero extender mucho más, porque ya me pasé de mi tiempo, pero muchísimas gracias, y por supuesto quedo abierta a las preguntas que pudiesen tener. Gracias. Gracias, Verónica, por este resumen de lo que es el compendio, y específicamente de los casos de Ecuador y Perú. Seguramente tendremos en el espacio de preguntas y respuestas más la posibilidad de seguir conversándolo. Quiero ahora dar la posibilidad a Jorge Puig del RENIEC de Perú de comentarnos un poco sobre el caso, pidiéndole específicamente o hablando específicamente en base como a 2 preguntas. Uno, que sabemos que Perú y RENIEC ha hecho un gran progreso en la integración del registro civil, las estadísticas vitales y la gestión de la identidad. Y por eso queremos preguntarle a Jorge qué es lo que considera que motivó al gobierno peruano a invertir en los sistemas de registro y de identificación para llegar a la mayoría, o para llegar a todos, identificar a todos. Y segundo, de preguntarle si hubo un trabajo de RENIEC específicamente con las comunidades, con las personas, para sensibilizarlas sobre la importancia de la identidad, de la identificación, de tener un documento, y cómo crear esta demanda que es necesaria para la obtención de los documentos, la demanda por parte de los ciudadanos. Así que gracias, Jorge, bienvenido. Perfecto, tuvimos la... ¿Me escuchan? No sé si había algún pequeño inconveniente al inicio. Te escuchamos, Jorge. Perfecto. Nada, les decía que reciban un fuerte abrazo a la distancia desde acá de Lima, Perú. Acá son las 11:30 de la mañana y es un placer poder compartir con ustedes este webinar.
En realidad, nosotros tuvimos la visita de Verónica Álvarez en abril del año 2019 para toda esta actividad de investigación de la Asociación Mundial por los Datos para el Desarrollo Sostenible, y que justamente en este tema de buenas prácticas sobre integración de registros civiles e identificación, pudimos de alguna manera compartir con ella todo lo que venimos haciendo dentro de nuestro país, de Perú, en lo que es registro de identificación y el registro civil. Con relación a la pregunta inicial de Rebeca, con relación a cuál es el progreso e integración que hemos tenido y qué motivó en todo caso al gobierno para invertir en los sistemas, ¿no? Y si esto fue posible trabajar con las comunidades también para sensibilizarlas sobre la importancia de la identidad civil y crear demanda en la obtención de los documentos, es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, cuyas siglas es el RENIEC, está permanentemente en búsqueda de mejorar sus servicios. Para ello, escucha la voz de todos los peruanos a través de diversos canales de comunicación, presenciales, virtuales, lo que nos permite identificar sus necesidades. Y a partir ya del desarrollo tecnológico, encontramos las soluciones que son requeridas. El Documento Nacional de Identidad, el DNI, es por ley el único documento de identificación de los peruanos de todas las edades, y se promueve su obtención se promueve desde el nacimiento, para el cual se le asigna un código único de identificación, que está en el acta de nacimiento. Desde ahí ya se origina todo un registro individual que de alguna manera identificará durante toda su vida a ese menor que luego pues obtiene la mayoría de edad, y todas las actas que se generen a través de ese registro, ¿no? Va manteniendo este código de identificación que se mantiene y permanece también en el Documento Nacional de Identidad. Es así que de esa manera es identificable. Al RENIEC en coordinación, como bien lo mencionó Verónica, con el Ministerio de Salud, a través también de estos convenios que efectuamos con las entidades que son dentro de la institución que velan por la salud de todos los peruanos, se desarrolló el certificado de nacido vivo, en línea o electrónico, utilizando justamente esos métodos tecnológicos, que es emitida en la misma sala de partos en los hospitales y que genera que la data de nuestra base de datos esté inmediatamente en línea. Este certificado de nacido vivo en línea aloja la información registrada en nuestro servidor, y cuando luego se acude a una oficina registral para inscribir el nacimiento a través del sistema informático de RENIEC, simplemente se importa la data relevante, nombre de la madre, fecha de alumbramiento, hora, lugar, y se procede a generar la inscripción con los datos del declarante, ¿no? Sea el padre, sea la madre, el nombre del titular, entre otros. Esta fluidez no solamente te permite trazabilidad, sino seguridad. Además, te reduce todo el tiempo, justamente atención, al no tener que generar el ingreso de una información a nivel manual, sino sistematizado, básicamente, y que este es un ejemplo de cómo, a partir de la escucha de los interesados, ¿no?, de las personas, se puede seguir mejorando los servicios públicos con el uso de la tecnología. Además, aparte del certificado de nacido vivo, que es para la inscripción del acta de nacimiento, que con eso nace el DNI, también tenemos, por ejemplo, el uso del certificado de defunción. Cuando fallece el ciudadano, las personas, también generamos un registro en línea a través de este certificado de difunción, importando justamente la información del nombre del difunto desde nuestra base de datos, y luego es emitido para que luego contenga la acta de defunción. Esto permite poder generar toda la información que ya genera en nuestro registro de manera automatizada. También consideramos que toda la información debe estar interrelacionada, interconectada, y permitir su actualización en forma permanente, de modo que los cambios estén siempre disponibles para su visualización respectiva, ya que nosotros mantenemos un registro dinámico, es constante, es permanente en las modificaciones, ya sea, por ejemplo, en el documento de identidad, uno modifica su domicilio, reside ya en otra ciudad, tiene que actualizar para que nuestra base de datos esté debidamente actualizada y con la seguridad jurídica pertinente. Respecto al sistema integrado de registros civiles y microformas, porque todo esto lo generamos en un repositorio en el cual
nos da justamente esa seguridad jurídica porque entra en un repositorio de microformas, permite no solo la inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción, sino también ingresar anotaciones textuales en línea. Ya sea que, por ejemplo, en un acta de matrimonio haya una disolución del vínculo matrimonial, se genera pues a través de esa anotación marginal, y como interconexión de sistemas, cuando una persona ya se casó y tiene un acta de matrimonio en ese aplicativo, y desea hacer un trámite de DNI, inmediatamente ya está conectado lanzando la información de que esta persona cuenta con un acta de matrimonio, por lo tanto su estado civil se actualizaría de soltero a casado, de casado a divorciado, etcétera, ¿no? Por otro lado, la base de datos está siendo depurada tanto a solicitud por parte del ciudadano, o en su efecto también a nivel de oficio, a través de los registros civiles, como en el DNI. Nosotros constantemente permanecemos en una verificación permanente con relación a la información que tiene el ciudadano para mantener actualizada nuestra base de datos. Tanto así que nuestra base de datos permite generar, cuando en el proceso electoral efectuamos el padrón electoral, ¿no? Para que esté esto debidamente actualizado y los ciudadanos que ya tienen la mayoría de edad pueden presentarse a efectuar su derecho a sufragio. Las inscripciones de defunción generan la restricción del DNI. Una vez que tenemos ya el acta de defunción, se genera la restricción del DNI que está fallecido y se excluye justamente del padrón electoral para que podamos tener una información y una data actualizada. Cuando hay reconocimiento de filiación en un acta de nacimiento preexiste, implica la conservación siempre del código único de identificación, y la generación de una nueva acta es cuando se componen los apellidos del titular con los del padre y de la madre, ¿no? Es básicamente en el tema de lo que es ante un reconocimiento de filiación. O sea, como vemos, hay mucha interacción que genera a través de toda la sistematización que está en el sistema, que dan lugar a actualizaciones, observaciones, cancelaciones de actas, que permiten contar con una data actualizada, limpia y útil para los fines informativos y estadísticos que correspondan, ¿no? Con relación a la demanda del DNI, todas las instituciones públicas o privadas solicitan el documento de identidad para identificar a las personas. Es obligatorio, es la única cédula de identificación que se tiene en el Perú para poder acceder a efectuar transacciones bancarias, comerciales, financieras, para el derecho del sufragio, para poder identificarte, ¿no? Nosotros también hemos implementado el DNI del menor, que como mencioné al inicio, desde que nace, se emite el acta de nacimiento, inmediatamente generamos el registro del DNI del menor con el código de identificación, y todo esto ha tenido un crecimiento sostenido, ¿no? Y luego ha sido masificado como resultado de varios motivos que brinda seguridad al menor, porque tiene la fotografía, tiene la data del menor, están los nombres de los padres, que permite de alguna manera evitar, ¿no?, tráfico de menores y todas estas situaciones complejas que pueden existir en todos los países. Pero también sirve para brindar servicios, ¿no? Ya, por ejemplo, un actor clave es el sector salud. Antes no se pedía el documento de identidad, no se tenía un registro adecuado para poder hacer la atención a los menores de edad, así como también los diversos servicios que brinda el Estado, ¿no? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, Pensión 65, que le llamamos a un programa que es del Estado, que aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad, que ya están como adultos mayores, sean beneficiados económicamente por el Estado, y para ello generamos a través de un registro que tenemos toda la documentación que tienen estas personas adultas mayores para que puedan acceder a ese servicio. Si no cuentan con el documento de identificación, ellos no podrían acceder a ello. Entonces, como se aprecia, RENIEC ha desarrollado diversas estrategias orientadas al uso intensivo y efectivo de la tecnología, la información y comunicación que permiten contar con la data de las personas actualizadas y disponibles cuando el ciudadano lo necesita, ¿no? O cuando el Estado también lo requiere, ¿no? Estadísticas de hechos vitales que permiten, pues, adopción de decisiones estratégicas para las autoridades, para diversos sectores, sea salud, educación, transporte, vivienda. Esa es parte de las actividades que desarrollamos nosotros como RENIEC. Y relacionado a la segunda pregunta, muy breve nada más para no extenderme, respecto a si hemos visto qué beneficios respecto a las mujeres, niños y población indígena u otros grupos, cómo contribuye este enfoque en los esfuerzos de nuestro país a los servicios de todas las personas. En realidad, una persona identificada es visible jurídicamente
para que pueda acceder justamente a los programas sociales que correspondan. Se puede tener un empleo formal, es sujeto de crédito en los sistemas financieros, puedo ser propietario de un bien, de un inmueble, puedo contar con seguros, puedo sufragar, votar en el proceso electoral. Justamente hace unos días, nada más, acá en Perú hemos ejercido nuestro derecho y nuestro deber como ciudadano, eligiendo en un proceso congresal en nuestro país, eligiendo a 130 congresistas en este poder legislativo que de alguna u otra manera ha permitido democráticamente poder todos los ciudadanos voluntariamente ir con su documento de identidad, ejercer su derecho de sufragio. Y con el documento de identidad también adicionalmente está dentro de nuestro padrón debidamente actualizado. Entonces, enfocado a las personas, por ejemplo, que son de la población indígena, de los sectores más vulnerables probablemente, nosotros tenemos también brigadas de identificación a través de nuestra gerencia de restitución y apoyo social. Ellos viajan a las ciudades, a los puntos más recónditos de nuestro país, para recoger información de los registros y luego son constatados con nuestra base de datos. Nosotros estamos permanentemente generando un registro a estos sectores vulnerables y los niños ya al contar de su consumo y de su nacimiento tienen igualmente esa visibilidad jurídica, ¿no? Que no necesariamente acuden a nuestras oficinas, sino nosotros nos desplegamos, acceden a educación, salud, programas sociales, sino también se promueve su propia seguridad al contar con información que permite identificarlos y ubicarlos de ser necesario. La identificación de las personas, incluidos mayores, mujeres y niños, dificulta la trata de personas, como mencioné hace un momento, también el cambio de identidad con fines ilícitos, ¿no? Las suplantaciones, las usurpaciones de identidad. Nosotros, con este registro adecuado, combatimos contra ello para evitar el rapto, entre otros ilícitos, ¿no? Esta información de nuestras personas en nuestro registro único de identificación de personas naturales permite contar con un banco de datos de imágenes, ¿no? Tenemos los rostros, las impresiones dactilares, que van a facilitar la identificación de las personas. Por ejemplo, actuamos cuando hay lamentables accidentes, cuando hay desaparecidos, cuando hay fallecidos NN no identificados. Nosotros a través de nuestros sistemas biométricos podemos, en coordinación con la policía del Perú, podemos identificar justamente, o aquellos que pudieran haber efectuado algún tipo de delito, también los identificamos. En el caso de las poblaciones indígenas en el Perú, se hablan 48 lenguas indígenas u originarias, que son alrededor del 16% de la población, un porcentaje importante, y es por ello que RENIEC también desde 2014 accedió o mejor dicho, permitió que estas lenguas originarias puedan contar con un registro civil bilingüe que tanto en sus actas de nacimiento, matrimonio y función puedan acceder con sus lenguas originarias. Ahora nosotros tenemos 12 lenguas indígenas y 2 variedades de quechua, que son idiomas originarios también de acá de nuestro Perú, de las zonas más profundas, como el Aymara, Aguajún, Jacarú, el Candosi Chapra, Cauquín, Ucama, Cumaquilla, Maxés, Chipibo, Conibo, Ticuna y Huampis, y como en quechua también variantes por las zonas que son de Cajamarca, Incahuasi, Cañaris, que son ciudades en donde permanece estas lenguas originarias. RENIEC ha generado ese valor agregado de que se mantengan los registros en esas lenguas que son sus lenguas nativas. En 13 departamentos del país, acá en el Perú contamos con 24 departamentos, pero en 13 departamentos del país y con más de 135.000 actas de nacimiento, de actas registrales, que ya forman parte de nuestro sistema, tanto de manera manual como registro en línea. Ya están incorporados, manteniendo sus raíces de estas lenguas indígenas. Se ha beneficiado porque acceden en igualdad de condiciones al registro civil, usando su propia lengua indígena, lo que contribuye a la preservación, revitalización, así como el ejercicio de sus derechos constitucionales, ¿no? Reduce también, obviamente, los errores originados como consecuencia de los registradores civiles que no comprendían la lengua original de los declarantes, ¿no? Las actas bilingües, castellano y una lengua indígena tienen pleno valor oficial acá en el Perú y circulan sin ningún problema
las certificaciones, las copias certificadas que pedimos en sus lenguas originarias, ¿no? Con 0 rechazos. Además, las poblaciones ven con beneplácito, ¿no?, el esfuerzo de integración y profesión que emprende la institución a favor de estas poblaciones vulnerables. Para este año se prevé ampliar un poco la lengua quechua, que es una variante que se encuentra casi en la frontera de Bolivia, ¿no? Y entonces en esa zona estamos trabajando y estamos desarrollando para poder seguir implementando los registros civiles bilingües. Estos tramos benefician pues a más de 2 millones de peruanos, y que estas acciones contribuyen con una meta también justamente del desarrollo sostenible que tienen en agenda al 2030 de las Naciones Unidas sobre el registro civil universal de nacimiento, para no dejar a nadie atrás. Gracias, Jorge, por comentarnos sobre la experiencia de Perú en la integración del registro civil y las estadísticas vitales y el sistema de identificación. Mía, quiero hacerte ahora a ti una pregunta que tiene mucho más que ver con tu experiencia, con tu larguísima experiencia en temas de registro civil y de identificación en América Latina, que además se completa con tu experiencia de trabajo en otras áreas del mundo, en África y en Asia. Y básicamente es preguntarte cuáles son algunas de las lecciones que tú en tu experiencia estás observando en otros países para armonizar los sistemas de gestión de identidad y de registro civil y estadísticas vitales, y viendo un poco el trabajo que se ha hecho en el compendio, donde se incluyen a 2 países de América Latina. ¿Cuáles otros países de nuestra región crees tú que podrían ser incluidos en este tipo de análisis global o de casos de diferentes regiones del mundo, como el ejercicio que se hace en el compendio? Muchas gracias, Rebeca, y buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en estos temas en América Latina por 15 años, y tuve también la oportunidad de trabajar con tanto Perú como Ecuador para desarrollar los sistemas de registro civil e identificación civil. Yo creo que uno de los temas más importantes para los avances que se ha hecho en América Latina, con algunas excepciones, ha sido el compromiso político. Cuando yo estuve con el BID, nos hicimos unas evaluaciones para ver el tema de enlace entre registro civil y acceso a programas sociales que financiaba el BID. Y yo creo que este enfoque que tomaron los países de tratar de asegurar que los beneficiarios del programa sociales tuvieran sus credenciales de identificación era uno de los incentivos, tanto para la gente para acercarse a los registros, para los gobiernos para ir invirtiendo en sus sistemas de registro civil e identificación civil. Porque veían los ahorros que producía tener una identidad única, segura y legal para los participantes en los programas sociales. Yo creo que otro tema que se hizo en América Latina, que aún no se hace ni en África ni en Asia, es el hecho de también usar los censos para ir identificando dónde están las poblaciones, los grupos indocumentados. Y allí siempre uso América Latina como un ejemplo, porque varios países lograron establecer su línea de base para acercarse a los indocumentados, los no registrados, a partir de 2000. Entonces llevan 20 años en alcanzar en varios países de la región
niveles de registro civil, registro de nacimientos a la par con países desarrollados. Nosotros, digamos, en el trabajo, tuvimos un enfoque para fortalecer tanto la capacidad institucional del registro y el registro de identificación civil, así como, digamos, temas de gobernanza. Lo que sí hace falta en muchos países es el enlace entre el registro civil y estadísticas vitales. Allí hay debilidades fuertes tanto en América Latina como en África y Asia. Si bien la tecnología y la interoperabilidad es muy importante, es como la punta del pirámide. Otro tema es cómo fortalecer y modernizar el marco legal para registros civiles y identificación civil. Y un segundo tema muy importante que tanto Perú como Ecuador hicieron era también trabajar en digamos, el marco institucional y la colaboración con otros sectores. Y para desarrollar un programa para modernizar el registro civil y la identificación civil, hay productores y hay usuarios de la información que se necesita para que haya un sistema integrado holístico para facilitar el acceso del ciudadano o el residente a los servicios y beneficios que ofrece el Estado. Vimos, sobre todo en países con una burocracia, un gobierno frágil, es muy tentador de invertir en tecnología. Y hemos visto varios casos de sistemas fracasados porque se ha comprado la tecnología antes de tener el fundamento legal y el fundamento institucional para aprovechar tecnología. Y allí creo que tanto Perú como Ecuador, como Chile, como Uruguay, Guatemala, digamos, ha hecho inversiones en el marco legal y el marco institucional antes de meterse con la tecnología. Y creo que otro tema que veo que se ha hecho muy bien en América Latina es la desjudicialización de procesos de registro tardío. En otras áreas del mundo eso sigue siendo una traba para sobre todo los más marginalizados. Y un último tema que yo creo que muchos países ya se están dando cuenta es que los objetivos de desarrollo sostenible, el 16.9, que es alcanzar identidad legal para todos, inclusive registro de nacimiento universal, este indicador o esa información, esos resultados, el registro de nacimiento es el fundamento para 72 de los indicadores para medir los avances en los objetivos de desarrollo sostenible.
Y por último, yo creo que un tema, una lección aprendida de América Latina es que ha habido una estabilidad y política en la región que ha permitido los países seguir evolucionando, fortaleciendo sus sistemas de registro civil e identificación civil. Con eso me paro. Gracias. Gracias, Mía. Bueno, nos dejas como muchos temas para preguntas posteriores. Y precisamente yo considero, igual que tú, que el tema del apoyo político es fundamental para que realmente los registros civiles tengan los recursos necesarios, los recursos financieros, los recursos humanos para trabajar en llevar la identificación, la identidad a todas las personas. Y Jorge hablaba precisamente de cómo llegar a las personas, de cómo llegar sobre todo a las poblaciones vulnerables, que son las que quedan en el rezago. Y un poco quería tomar ese comentario de las políticas que ha puesto en marcha RENIEC para preguntarle a Verónica, quien trabajó en la recopilación de información sobre Ecuador, si nos podría comentar alguna de las estrategias de las cuales Ecuador haya hecho uso para tratar de llegar precisamente a estas poblaciones más vulnerables, que son a las que tenemos que llegar para llegar a la meta de un registro universal, de una identidad civil universal antes del 2030. Verónica. Sí, un poco como decía en la presentación, y perdón si hablé muy rápido en su momento, y también retomando un poco lo que decía Mía, digamos, las soluciones tecnológicas han facilitado muchas cosas en términos de información sobre el registro civil y encontrar vías donde el beneficio de tener esa información es claro, pero todavía quedan estos desafíos como de las últimas brechas que hay que cerrar, que suelen ser siempre las que requieren como un esfuerzo más intensivo. En el caso de Ecuador, algunas de las cosas que se han hecho es, Ecuador cuenta con 15 unidades móviles que frecuentemente hacen campañas de registro y se instalan en determinadas zonas del país y prestan temporalmente registro en esos lugares. Y además tienen un esquema de lo que se llama en Ecuador brigadas especiales. Entonces, estas brigadas responden a diferentes necesidades y solicitudes en el caso de Ecuador, y por ejemplo tienen brigadas que se llaman de áreas remotas. Entonces son lugares que se identifican donde para una persona llegar a una oficina de registro civil lleva más de 1 hora y media en auto, por ejemplo. Entonces en esos casos se solicita la actuación de una brigada especial y se ofrecen los servicios de manera más cercana en esas poblaciones. O brigadas especiales que se llaman de solidaridad para personas que están hospitalizadas, o personas que tienen movilidad reducida, o personas de la tercera edad, entonces a las que se les dificultaría también llegar a las oficinas de registro civil, y que de esta manera ven cómo el registro civil se acerca a ellas. Y también digamos, una tercera variante de las brigadas especiales, que son brigadas organizacionales. Y en estos casos, las brigadas responden a pedidos institucionales, ya sea, por ejemplo, de un gobierno local o municipal que tiene demanda de servicios de registro civil, entonces coordina con la DIGERSIC, y DIGERSIC puede llevar esos servicios a determinadas localidades. O también incluso de empresas privadas, a veces también en las zonas rurales, digamos que pueden congregar un grupo de empleados por ahí, de trabajadores y trabajadoras que no tienen quizás acceso fácil a esos registros, entonces se coordina otra vez con la DIGERSIC, y la DIGERSIC digamos, acerca a esos servicios. Y otra modalidad, y esto lo comparte también, si no me equivoco, con el caso de Perú, es también aprovechar, y esto un poco también en relación con otras preguntas que han surgido, pero aprovechar algunos eventos interinstitucionales, campañas de vacunación, o donde quizás la cooperación con otras instituciones públicas facilita, digamos, que las entidades de registro civil e identificación estén presentes en determinados lugares, y eso, digamos, los ayude también a acceder más masivamente a determinados públicos.
Voy a hacer una última pregunta para nuestros 3 panelistas antes de entrar con las preguntas de las personas que están participando en el webinar. Entonces, empiezo contigo, Verónica, ya que estás allí. Y es decir, preguntarte específicamente cuando hablamos de Perú y Ecuador, que son los casos en los que estuviste trabajando, ¿qué temas, después de realizar la investigación, qué temas parecen seguir siendo una prioridad en estos países o en la región para fortalecer el registro civil, las estadísticas vitales y la gestión de la identidad? Y después quisiera que Jorge también nos pudiera responder la pregunta, y Mía habló algunos de los retos. Solo pedirles unas respuestas cortas para que podamos después pasar a la etapa de preguntas de nuestros participantes. Yo creo, bueno, en el caso, y esto también lo decía muy bien Mía, digamos, en el caso de América Latina se ha hecho un avance muy grande en términos de registro de nacimiento, y entonces se ha llegado como a coberturas en muchos países cercanas a la universal. Entonces, de mis conversaciones con las autoridades de registro civil, hay como una especie de reorientación de prioridades, por ejemplo, al registro de defunciones. Entonces, muchas de las iniciativas que se tomaron a la hora de encarar el subregistro de nacimientos se están intentando integrar y consolidar en términos de registro de defunción, y Jorge también manifestó esto en el caso de Perú. Y creo que sigue habiendo esta necesidad de cerrar las últimas brechas, de acceder a las poblaciones que normalmente quedan marginadas, y paralelamente está habiendo cada vez más iniciativas de intentar ir, un poco lo que decíamos, ¿no? Una vez que se consolidan determinadas iniciativas donde hay un marco institucional más o menos estable, marcos legales que permiten interacción, digamos, articulada con otras instituciones y que definen bien funciones y responsabilidades, el siguiente paso que yo veo que se está dando en la región es intentar escalonar temas de identidad a, digamos, plataformas digitales de gobierno, y entonces intentar que, digamos, que los ciudadanos se puedan identificar digitalmente y que puedan acceder a diferentes servicios que facilitan, digamos, su relación cotidiana con las instituciones públicas. Entonces creo que a nivel de registro civil me parece que hay como eso, un reenfoque hacia otros hechos vitales, y en este caso los registros de defunción están recibiendo más atención, y en el tema de la identidad, digamos, ir un poquito a la esfera digital y ver cómo eso también puede ayudar a facilitar la vida cotidiana de las ciudadanas y los ciudadanos. Jorge, ¿cuáles temas siguen siendo prioridad para RENIEC? Bueno, con relación al RENIEC, estamos en permanente mejora continua. Solamente para dar un ejemplo, nosotros actualmente hacemos alrededor de 70.000 registros diarios en todos los sistemas que brinda servicios de institución. Para tener un alcance con relación a la data del año 2018, se han efectuado más de 8 millones de DNIs, en el 2019 también 8.200.000 DNIs, y en lo que vamos de este año 2020 ya hay 1 millón de DNIs, documentos nacionales de identidad, ya emitidos. Con respecto al tema de registros civiles, el promedio de nacimientos anuales acá en el Perú es de aproximadamente 500.000 a 600.000. Por dar unas cifras, todo lo que comprende al tema de registros civiles en el año 2019, el año pasado, se han efectuado 750.000 registros de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, y de los cuales son 570.000 que han sido de nacimiento. Pero, ¿cuál es la mejora que nosotros permanentemente buscamos como alianzas para poder tener integrada la base de datos y la información? Acá en el Perú, a través de las municipalidades, se efectúan los registros de inscripción de aquellos que aún no se encuentran incorporados dentro de RENIEC. Pero, ¿qué ha hecho RENIEC para poder tener el adecuado control, para dar los lineamientos, las normativas? Ha generado un registro de afiliación sistematizada con las municipalidades. Ellos continúan haciendo este registro. Nosotros tenemos como RENIEC alrededor de 480 oficinas a nivel nacional,
pero sin embargo hay en las diversas municipalidades, en los diversos distritos, centros poblados, ¿no? En estas comunidades nativas, registros de inscripción que de una u otra manera ya están interconectados con nosotros para poder llevar un adecuado control y un adecuado registro. RENIEC siempre en la vanguardia, no solamente en la parte de registros civiles, también en lo que mencioné de apoyo social, actuamos de manera interina, viajamos a las zonas más complejas de nuestro país para poder captar la información de aquella brecha que aún no cuente con su documento de identidad. Sin embargo, el Perú ya tiene más del 99.3% de identificación de todos los peruanos, desde que nacen hasta que cumplan su mayoría de edad. Y no solamente en el sistema de registro de identificación, sino que esto, como mencioné, se traduce en un apoyo social, ¿no? A través de los documentos que se emiten de manera gratuita para estos sectores vulnerables para que puedan acceder a los programas sociales. Actividades electorales que también nosotros estamos comprometidos como parte del sistema electoral, y nosotros hemos implementado el registro de captura en vivo a través de nuestras oficinas registrales para que la obtención del documento de identidad, la fotografía que antiguamente traía el ciudadano para poder colocarlo y digitalizarlo en el documento de identificación, nosotros los capturamos con todos los, ¿no?, elementos de seguridad, con todos los controles, capturamos la impresión dactilar de manera automática, así como la firma digital, para que puedan acceder en menos tiempo también el documento de identidad como el DNI electrónico, dado que también nosotros estamos bajo el concepto de gobierno digital, ¿no?, que son productos y servicios también como la identidad digital, el domicilio digital, para la geolocalización, la ubicación práctica para el público, para el ciudadano. Y todas estas plataformas de una u otra manera ha llevado a que RENIEC sea líder dentro de los organismos de lo que es registro, tanto así que ha sido reconocido con muchos premios a nivel internacional, que de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero nos pone una valla alta, porque eso nos obliga a dar sostenibilidad y una mejora continua de nuestros servicios. Gracias, Jorge. Mía, ¿cuáles son los temas que siguen siendo una prioridad en la región? Se debe, digamos, para la región en sí, alcanzar el mismo nivel de registro de nacimiento de Perú o Chile o Uruguay, pero también trabajar en el enlace real entre el registro civil, los sistemas de salud, registro de salud y estadísticas vitales. Entonces es muy importante tener este triángulo, sistemas de información sobre salud, registro civil y estadísticas vitales, para también atender la necesidad de tener registro de funciones al día, tanto para la parte de demografía como la parte de políticas de salud pública. Gracias, Mía. Bueno, gracias a todos por las preguntas que nos han estado enviando. Voy a empezar por leer la pregunta que nos envió Daniel. Alba, específicamente para Verónica, si podría elaborar un poco más acerca de la interacción entre sectores claves del gobierno de Perú o Ecuador a fin de lograr una mejora en el sistema de identificación de las personas. Verónica. Sí, bueno, un poco como decía yo al principio, creo que el principal tema en estos casos fue, primero, que hubiese, digamos, un compromiso desde sectores claves para fortalecer estos sistemas. Y en ese sentido, dependiendo de cada uno de los esquemas institucionales, esto tiene que ver con compromisos desde las esferas más altas del Poder Ejecutivo y compromisos con él o los diferentes ministerios que tengan bajo su, digamos, función las responsabilidades de registro civil, estadísticas vitales e identidad.
En algunos casos esto es más fácil porque son menos las agencias involucradas, en otros casos requiere, digamos, de una coordinación más articulada porque hay varias agencias, digamos, involucradas. Pero primero eso, es el compromiso que ya lo hemos dicho en otros momentos en este seminario, en este webinar, eso tiene que venir acompañado como de compromisos también presupuestales, ¿no? Entonces, primero eso. Una vez que eso está, y que tiene que ver también con otros temas que se han tocado, como tener marcos legales que respondan a una articulación y que acompañen esa coordinación. Una vez que eso está, digamos, establecido, después, y hemos escuchado varios ejemplos a lo largo de las intervenciones, primero el compromiso y segundo la colaboración, digamos, es fundamental y se ha visto en diferentes instancias la necesidad de, por ejemplo, coordinarse con otras instituciones como el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es un elemento clave en todo esto, sobre todo, y por ejemplo con los institutos de estadística. En algunos de los casos hemos visto que se han hecho como mesas interinstitucionales de registro civil y estadísticas vitales, y entonces lo que se intenta hacer es establecer criterios unificados de cómo medimos cosas, para que todos hablemos con lo mismo. Entonces eso es básico para que todos entendamos lo mismo y usemos las mismas definiciones y tengamos indicadores sólidos para tomar decisiones de política pública. Entonces, eso ha mejorado despacito, pero está mejorando en esa articulación. Homogeneizar estándares y formas de medir las cosas es básico. Y después, y otra vez, con el registro civil y la información de identificación ha, por ejemplo, mejorado provisión de servicios como lo que decíamos, beneficios de nutrición, pensiones, becas o subsidios para la educación. Entonces la coordinación con Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, las administraciones de seguridad social, eso ha sido fundamental. Y creo que eso ha mejorado en este sentido por lo que yo decía antes también. El hecho de que las agencias de registro civil e identidad se hayan modernizado y cuenten hoy con una información que en el sector público, y que tanto en el sector público como del lado de la ciudadanía se perciben como información confiable, información completa, sin ese paso de que esa información sea confiable y que la gente perciba el quehacer de esas instituciones como profesional y como consolidado, eso ha sido fundamental también para poder tender acuerdos y cooperar con otras instituciones. Gracias, Verónica. Ahora, Jorge, tengo unas preguntas específicas sobre RENIEC. Lo primero es, nos pregunta Luis Esquivel desde Paraguay, si hubo algún tipo de oposición de parte de los médicos para generar el nacido vivo digital. También nos pregunta si se puede acceder al convenio de RENIEC con el Ministerio de Salud. Finalmente nos pregunta sobre RENIEC si la ley de protección de datos permite expresamente al RENIEC interoperar con instituciones privadas para generar ingresos. Jorge. Perfecto. Con relación a la primera consulta sobre el tema de certificado de función de manera digital, en realidad nosotros esto lo efectuamos a través del registro en línea en las diversas instituciones, hospitales que están justamente de manera, que interactúan en manera de convenio con RENIEC. Aquellos todavía que no están interconectados, se genera un registro de manera manual, pero sin embargo todo eso pasa luego para un proceso que en línea nosotros le generamos una codificación para que mantenga justamente toda una trazabilidad del registro. En realidad, el certificado de función está la información del deceso, inclusive hasta del fallecido, y nosotros lo tenemos sistematizado con la finalidad de mantener nuestro registro de identificación debidamente actualizado. Una vez que genera el acta de función, esto está, de alguna manera ya tiene la información, tanto al ciudadano para los fines que corresponda, pero también a las diversas entidades del Estado a través de estas actividades que tenemos de convenio. Interactuamos, tenemos toda una interconexión con todos los sistemas
del Estado peruano que permitan visualizar ante la eventualidad de un registro de defunción. Con relación al tema de convenio, relacionado al tema de ley de protección de datos, me preguntaba, ¿correcto? Ley de protección de datos. La pregunta era si la ley de protección de datos permite a RENIEC interoperar con instituciones privadas y generar un ingreso. En realidad la ley de protección de datos nosotros lo generamos a través de una verificación, como mencioné, inmediatamente a través de la sistematización que tenemos con las diversas entidades del Estado, con un tema de interoperabilidad. En relación a todo lo que haya restricciones legales, el RENIEC obviamente es muy cauteloso en ello, como por ejemplo en el tema de los niños, en el tema de los menores. Nosotros generamos mucha protección en el tema de la infancia, en la identificación, en la información que eso corresponda. La otra consulta relacionada al tema del convenio que se tiene con el sector salud, sí, eso podemos acceder con ningún problema con relación a la información a través de la transparencia de interoperabilidad que tenemos con las entidades. Y a través de este sistema nosotros, es primero la infancia, ¿no? Porque es una articulación intersectorial que tenemos de intergobernabilidad con el propósito de incrementar el acceso a un paquete integrado que tienen los servicios priorizados que contribuyen al desarrollo tanto de los niños y de las niñas, porque prevalecemos inclusive todo el proceso de gestación para que ellos puedan acceder a los servicios que tienen hasta los 5 años también dentro de los sistemas de salud, ¿no? Gracias, Jorge. Les menciono que ya se lanzó la encuesta sobre el webinar y la pueden, les pedimos que por favor la contesten para dar información, sus comentarios sobre el webinar. Siguiendo con las preguntas, Verónica, desde Panamá nos preguntan, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el mejor diseño de proyectos con seguridad jurídica de la información para compartir datos personales entre los registros civiles y en el caso de los países receptores de flujos migratorios, en donde se pueden dar casos de personas que no tienen documentos que los identifiquen? ¿Qué opinas sobre el tema, Verónica? Solo para entender claramente, digamos, hay una parte de esto es, digamos, la seguridad jurídica de, digamos, al interior de cada país, y en este sentido lo de la ley de protección de datos es fundamental, y solo por si una parte de la pregunta tenía que ver con eso, decir brevemente que por lo general los arreglos que tienen que ver con intercambio de información entre el registro civil y la institución de identidad con otras, digamos, son acuerdos como muy personalizados para cada institución, donde se requiere que haya una justificación expresa de los campos de información que las diferentes instituciones requieren, digamos, de las bases de datos de registro civil e identificación, para asegurar que, digamos, que no se están compartiendo más datos de los estrictamente necesarios para cada finalidad. Y en algunos casos no hay, digamos, la forma de compartir datos tiene que ver con hacer como una reconciliación entre bases de datos para estar seguros de que las mismas personas que tenemos nosotros, digamos, tenemos la misma información y son registros confiables. En otros casos es simplemente decir sí, no, si una persona es quien dice ser, y no hay más, digamos, no se comparte proactivamente más informaciones, simplemente verificar la identidad. A veces esto se hace a través, por ejemplo, de biometría. Entonces es simplemente una respuesta sí, no, es esta persona quien dice ser, y eso es todo lo que se comparte. En términos ya de marcos más internacionales, aquí hay consideraciones, y esto no es solo en el caso de América Latina, hay consideraciones muy sensibles en este sentido para personas que llegan a la frontera indocumentadas, porque en algunos casos se puede tratar de personas que que potencialmente son personas refugiadas o, digamos, posibles solicitantes de asilo, y en algunos casos también personas que están afectadas por el riesgo de apatridia, pero sobre todo para personas que son potencialmente personas refugiadas o solicitantes de asilo, digamos, compartir información de identidad puede poner a estas personas en riesgo. Entonces hay como algunos temas sensibles que hay que tener en cuenta
cuando hablamos como de marcos internacionales. Simplemente decir eso. De todas maneras, también salvedad de que no soy experta en cuestiones de marcos internacionales y legislación en este sentido, pero sí este es un tema como muy importante de tener en cuenta cuando se habla de cuestiones fronterizas. Mía, y vuelvo, hay otra pregunta que tiene que ver un poco con migración y está vinculada con estadísticas vitales. Y aquí quiero buscar tu experiencia global, a ver si podemos dar una respuesta, porque la pregunta es específicamente del DANE de Colombia, donde nos dicen que en países como Colombia es de gran interés las estadísticas vitales de las personas migrantes, principalmente de los migrantes venezolanos, muchos de los cuales entran a Colombia, pero no llegan a tener un documento de identidad válido del gobierno colombiano, por lo cual baja la calidad de la información de estas variables. Entonces, lo que nos preguntan es una sugerencia de cómo trabajar en esta situación, si tal vez se debería crear un módulo adicional donde se incluya la información de esta población migrante, si hay alguna estrategia tecnológica que se podría utilizar para las estadísticas vitales de esta población. Y quería preguntarte, precisamente basada en tu experiencia global, si has visto experiencias trabajando con los flujos migratorios en nuestra región o en otra región del mundo. Sí, muchas gracias. Sí, es una pregunta muy, no solo importante, pero que se está preguntando en muchos países, lo que está preguntando desde DANE en Colombia. Si bien esa gente que vengan como refugiados o migrantes económicos se registran, existe la posibilidad de hacer sistemas de estadísticas demográficas y vitales. Si no se registran, no hay un sistema único confiable. Lo que se está haciendo en algunos países es triangular un poquito entre las encuestas demográficas de salud, que no siempre hacen regular con una frecuencia deseable, y con el mix de Multiple Indicator Cluster Survey de UNICEF. Esas dos metodologías son encuestas, pero es lo que hay, y sobre todo si la gente no se registra. Pero es un tema que es muy al día tanto en África como en Asia como América Latina. Y quisiera añadir algo a lo que dijo Verónica sobre datos de protección. Uno de los mejores iniciativas que hemos visto es lo que ha hecho la regulación que ha propuesto la Unidad Europea. La regulación, yo no sé cómo se dice en español, pero General Data Protection Regulation, la regulación para protección general de protección de datos personales. Si países van a revisar su marco legal sobre protección de datos personales, sería también importante tener esta regulación o esas recomendaciones en cuenta para que haya sinergia entre países, entre regiones. Gracias, Mía. El tema obviamente de migración e identificación en nuestra región es muy, muy importante y muchos países están enfrentando retos al respecto, así que creo que es un tema que vamos a seguir trabajando y discutiendo en la región. Tenemos algunas otras preguntas, pero necesitamos empezar como a cerrar el webinar.
Lo que quiero es ahora darle un momento a cada uno de nuestros panelistas para que nos den sus comentarios finales sobre los temas que hemos estado discutiendo, si lo ven sobre los elementos positivos que vemos en la región o sobre algunos de los retos que todavía tenemos para tener un enfoque holístico de los sistemas de registro civil, estadísticas vitales y gestión de la identidad. Empiezo ahora con Jorge para darle este espacio. Jorge, ¿sí nos estás escuchando? Sí, muchas gracias, Rebeca. En efecto, primero que nada, agradecerles por permitirme participar en este webinar. Es una experiencia, sin duda, en representación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, muy fructífera, porque cuando estuvo por acá Verónica, nosotros interactuamos con ella brindando toda esta información con la finalidad justamente de que esta pueda ser compartida a nivel mundial, para que se recoja justamente estas buenas prácticas que tenemos dentro de nuestra institución y que de alguna manera también recogemos de otros países todas estas actividades que nos permiten de alguna manera crecer, fortalecer nuestros sistemas de seguridad utilizando básicamente la tecnología, ¿no? Ya sea a través de estos sistemas de captura en vivo, ya sea a través de la biometría que nos permite poder evitar estas suplantaciones, usurpaciones de identidad, tratar de llevarlo a un registro adecuado, un control sobre lo que corresponde en lo que es el sistema de identificación. Y respecto al tema de hechos vitales, como es un registro dinámico, y que esto poco a poco lo hemos ido generando dentro de un registro que es una entidad que tiene relativamente pocos años de crearse, ¿no? Bueno, no tampoco porque son 24 y nos vamos por los 25 años de creación como registro de identidad dentro del marco de la ley de lo que generó como RENIEC, como registro de identificación, pero ha permitido que demos ese paso de tecnología, de una identificación confiable, y es por eso que nuestra institución goza de una gran aceptación de nuestra ciudadanía, porque generamos una protección de nuestro registro de identificación, de nuestra data que va a permanecer para las actividades que puedan no solamente a nivel de Estado, en todos estos sistemas de salud, de educación, en todo lo que se requiera, sino porque uno como ciudadano se siente debidamente protegido con una información, porque sin documento de identidad, sin un acta de nacimiento, realmente no existes para el mundo jurídico. Y ese es un trabajo arduo que ha hecho la institución, nos falta seguramente muchas brechas. Estamos con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, para la incorporación, que es la transferencia del acervo documental para poder ponerlos también a disponibilidad para la emisión de las copias certificadas de más de 15 millones de actas a nivel nacional, lo que va a permitir sin duda seguir brindando a la población unas facilidades para que pueda estar sistematizado, ya no necesariamente estando en el distrito, en la ciudad donde resides, solicitar tu copia certificada de tu acta, sino también hemos desarrollado a través del Internet. Uno puede ingresar a la página web del RENIEC, a la www.reniec.gov.pe, y puede acceder a los servicios como por ejemplo solicitar su acta de nacimiento, su acta de matrimonio, el acta de función de sus familiares, si están interconectados a RENIEC. Por eso que nuestro proyecto que tenemos con el BID es seguir incorporando los registros para poder tener una base de datos prácticamente al 100% al servicio de la población. Agradecerles por todas estas intervenciones, por las consultas que nos han hecho, y nada, siempre con los brazos abiertos para poder estar a disposición. Verónica. Sí. Por mi parte, creo que un poco lo que ya dijimos, se han dado muchos avances en la región en estos temas.
Otra vez, repito, me parece que hay el siguiente tema pendiente y los países están un poco de acuerdo, por lo menos en los casos de Perú y Ecuador fue lo que escuché, es intentar ahora reforzar el tema de registro de defunción, y este es un tema como muy importante, y hacer, digamos, y generar conciencia de la importancia, incluso para la población de este tema. Y nada, y los desafíos son eso, seguir cerrando las últimas brechas, llegar hasta, digamos, el último rincón y hasta la última persona que esté identificada, y creo que como surgió aquí de las propias preguntas, el tema de la migración en la región se está convirtiendo digamos, en una temática cada vez más discutida y más debatida, entonces en estos términos también tocará dar esa discusión y generar aprendizaje regional sobre este tema también. Gracias, Verónica. Mía, tus últimos comentarios. Gracias. Yo creo que hay que seguir trabajando en el reconocimiento de la importancia del registro civil como base para el registro, digamos, identificación civil y estadísticas vitales y su rol para la buena gobernanza. Y eso también tiene que ver con seguir fortalecer la capacidad administrativa e institucional del registro civil, y en los países que no lo tiene, crear como una carrera en servicio público. Y también, como dijo Verónica, cerrar las brechas, llegar a la última rincón, pero también crear los incentivos para que la gente se llegue a registrar, sea ciudadanos, o sea o residentes, o sea inmigrantes. Eso tiene que ver con el acceso a servicios y beneficios que puede ofrecer un país. Gracias. Gracias, Mía. Creo que eso es la suma de lo que todos en la región y los que trabajamos para apoyar a las instituciones de registro civil queremos. Yo cierro este webinar a nombre de la Alianza Mundial de Datos para el Desarrollo Sostenible y del Centro de Excelencia para los Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales, dándoles las gracias a todos ustedes por participar desde los distintos países, dándole especialmente las gracias a nuestros panelistas, Jorge Puig del RENIEC, Verónica Álvarez como investigadora principal para el compendio, y Mia Harvitz como parte del grupo asesor para la elaboración del compendio y los 6 casos de estudio, y agradeciendo especialmente por haberme permitido a mí desde la OEA moderar este espacio. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir trabajando y hablando sobre los temas de registro civil e identificación. Muchas gracias. Adiós.